El maestro Alfonso Zárate es analista de Primero Noticias. ¿Cómo le va, maestro? Bien, Carlos, buenos gracias. días. ¿Qué le parece lo que está sucediendo en el INE? Recién creado INE. Me parece muy preocupante. Yo creo que si nosotros miramos hacia atrás, nos damos cuenta de cómo ha sido difícil, azaroso, este proceso de ir construyendo instituciones democráticas. A lo largo de muchos años, el control de los procesos electorales estaba en manos del gobierno, particularmente el secretario de Gobernación. Y parte de la lucha democrática consistió en ir recuperando esta función tan importante para la ciudadanía, construir un IFE ciudadano en un primer momento, un IFE en el cual los consejeros no representaran a partidos políticos, sino que fueran personajes creíbles, respetados, respetables de la sociedad, que garantizaran un juego limpio y que fuéramos los propios ciudadanos los que organizáramos las elecciones, los vecinos. Organizando las elecciones, estando en las mesas, contando los votos, etcétera, etcétera. Sin embargo, como sabemos, recientemente se decidió una iniciativa, en mi opinión absurda, de transformar el IFE en el Instituto Nacional Electoral. Esta costumbre de siempre estar creando instituciones nuevas en vez de fortalecer las que ya tenemos. Y lo que ha ocurrido a partir del INE, de nuevo, ha sido el intento de algunas fuerzas políticas, de algunos partidos, de capturarlo. Es decir, de lograr que un número suficiente de consejeros puedan votar de una manera alineada a dos partidos políticos, al PRI, al Partido Verde Ecologista de México, y esto lo han ido logrando. Y yo creo que en la medida en que el Instituto Nacional Electoral, particularmente algunos de sus miembros, votan en función de estos intereses partidistas, le están restando credibilidad a la institución, y me parece que ese es un riesgo muy grande. Es decir, que no se están dando cuenta, ni el Verde ni el PRI, que quitarle credibilidad al Instituto Nacional Electoral es afectar la legitimidad de los procesos electorales y, en consecuencia, restarle legitimidad a los gobiernos o a los congresos que deriven de esos procesos electorales. Y maestro Zárate, en la conformación del INE, cada partido político, sobre todo los tres grandes, ¿no? PRI, PAN y PRD, pusieron o sugirieron nombres de algunos que no necesariamente fueran a ser sometidos por ellos, pero por lo menos que si fueran ideológicamente afines o con quienes hubieran tenido mayor relación de confianza, etcétera. Así se conforma el Consejo del Instituto. Lo que usted nos está diciendo ahora es que el PRI ya como que capturó al Instituto, o sea, considera que sí el PRI y el Partido Verde tienen controlado al INE. No, yo creo que están avanzando en ese sentido y creo que precisamente la manera en que se construye el proceso para la designación de los consejeros, pues prácticamente garantiza que las principales fuerzas se repartan a las propuestas de consejeros. Entonces, los que tienen mayor peso dentro de la Cámara de Diputados son los que dicen, a mí me tocan dos, a ti te tocan dos, y eso es lo que manejan. Hasta el momento, creo que, por fortuna, la mayoría de los consejeros mantienen esta línea imparcial, independiente, autónoma. Pero a mí me preocupa que, por ejemplo, en el caso de las sanciones al Partido Verde Ecologista, que ha desplegado una campaña, yo diría, ilegal, incluso inmoral en todos los espacios. Lo vemos en los cines, los vemos en las carreteras, los vemos en prensa, en radio, en televisión, con una serie de argumentos, además, falaces, que tienen el propósito solamente de engañar a los incautos. Y lamentablemente la escasa cultura política de muchos mexicanos favorece el que sean capturados y que emitan estos votos. Un dato que me preocupó, sobre todo de la semana pasada, es que dos consejeros, un caso es Benito Nasif, en el otro caso es Javier Santiago, que no estaban dentro del grupo alineado al PRI, hubieran votado con ellos. Me parece que ese es un dato preocupante, ojalá que tengan una sustentación, una justificación para hacerlo, y entonces que, como está ocurriendo con el Sistema Nacional Anticorrupción, en donde la presión de sectores importantes de la sociedad civil está haciendo que finalmente vayamos avanzando más en el sentido que lo deseamos, que en este mismo orden de cosas, la presión de la ciudadanía sobre el Consejo General del IFE impida el que finalmente prevalezca el grupo alineado, porque eso significa que ya no haya un juego limpio, que haya la posibilidad reiterada de estar manejando las campañas de propaganda muy eficaces, por cierto, bien producidas, bien hechas, pero que al final de cuentas afectan la
la competencia imparcial que deben de tener los comicios. Me parece que hay que seguir presionando para que el Instituto Nacional Electoral no se pierda, para que no tengamos, después de un largo proceso de construcción de esta institución ciudadana democrática, que lamentar que hubiera sido capturada por los partidos. Muchísimas gracias, maestro Alfonso Zárate, analista de Primero Noticias.